Buenas tardes, estamos en la sesión del miércoles 27 de mayo, semana 2 del módulo 4. eh, Textos y visiones del mundo, la semana número 2 llamada, literatura, un acercamiento a otras realidades, que entre otras opciones, digamos, entre más de el contenido, tiene mucho que ver con la literatura y su función social y la literatura y la observación de realidades alternativas a la nuestra, en este caso las lenguas indígenas de México y su diversidad cultural, y la relación que se establece con la literatura de esas regiones o de esos territorios. Es muy importante destacar esto porque vamos a ver en primer lugar un ejemplo de visión del mundo, que son textos, visiones del mundo, que son diferentes formas, perspectivas que tienen las comunidades de afrontar su realidad, de vivir su realidad, muchas veces reflejadas en la literatura, es decir, su principal opción de plasmar sus realidades a través de los textos escritos. Cuando pasa el tiempo, a veces pensamos que eso es ficción, pero en realidad al principio no lo fue, y eso se convierte en literatura popular o en literatura simplemente, y la podemos conocer a través de diversas manifestaciones. Muchas de ellas, en el caso de diversas visiones del mundo, muchas de ellas en el caso de los pueblos que no tenían una costumbre estrictamente escrita, es la oralidad. Eh, un segundo objetivo, un momento de la semana 2, unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades, es el impacto de lo ficticio en la transformación de la realidad, o en la alteración de la realidad. Es decir, un autor puede escribir algo completamente ficticio, completamente inverosímil o irreal, entre comillas, y eso cambia la forma de ver la realidad. A veces soluciona problemas que en realidad ni siquiera se habían sugerido y puede ayudar puede contribuir a resolverlos, ¿no? Entonces, esa es una función social de la literatura, también que puede reflejar lo que está sucediendo en el entorno de las personas. Por lo tanto, es bien importante, perdón, e indispensable que ustedes puedan llegar a conocer que el papel social o, sí, los rasgos sociales que tiene la literatura. En este caso voy a compartir pantalla rápida. Bueno, primero voy a mostrarles uno, perdón, una presentación que tiene que ver con la semana 2. Ay, perdón por la error ortográfico en actividades. Y eh, lo que, listo, ahora sí. Lo que vamos a ver aquí lo que se está grabando es las dos textos, las dos actividades integradoras, una que se llama Textos y Mundos Posibles y la segunda que se llama Literatura y Pluriculturalidad. En realidad son las actividades integradoras 3 y 4, porque la 1 y 2 fueron la semana pasada. Entonces, si es numeración corrida, serían 3 y 4. Si comenzamos de 0, sería 1 y 2. También voy a hablar un poquito del contexto y también vamos a entender lo que ya dije un poquito al principio. Cualquier obra literaria está regida por su época, por su sociedad y por sus tradiciones. Entonces hay que tenerlo más o menos claro. Eh, Luego, yo creo que sus dudas, también voy a extenderme un poquito por aquí, voy a ponerles un par de videos, duran como 10, 15 minutos, un par de videos sobre sus dudas que supongo, por experiencia y por lo que me han estado preguntando en el chat, sus dudas pueden provenir de los modelos de notación de APA Chicago, las actividades integradoras 3 y 4, es decir, cómo se hacen, de qué tratan los textos que leeremos esta semana, que es el caso de un fragmento de Frankenstein y la debutante, y la poesía indígena para el caso de la actividad integradora número 4. También voy a tener algunas sugerencias para la elaboración de actividades y les voy a sugerir una lista con la cual me gustaría comenzar. Eh, Hay una parte que yo les coloqué en Classroom unos recursos adicionales, me parece que se los puse ayer o el lunes, no me acuerdo, una disculpa, y viene un video sobre la debutante.
yo creería que el audiolibro de la debutante, y también les puse el audiolibro de Frankenstein. Algunas personas les puede ser muy útil el audiolibro porque de esa manera, eh, el audiolibro porque de esa manera escuchan mientras hacen otras actividades. Entonces, lo que necesito, o ya saben que desde la semana pasada les ayudé eh, con algunos puntos extras. 3 personas me parece que entregaron y me dio mucho gusto ver sus notas y lo bien que comprendieron lo que yo necesitaba de ustedes. Y en esta no va a ser la excepción. Van a tener notas sobre 2 aspectos. Pueden tomar notas de la debutante, del audiolibro de la debutante, es decir, me pueden dar sus notas del libro de la debutante y me pueden dar sus notas de Frankenstein, del capítulo 4. En el minuto 50:19 está el capítulo 4, que es el que nos interesa a nosotros. De las notas de ese capítulo me las pueden mandar, cualquiera de las dos, no las dos, porque es demasiado trabajo para una sola actividad. Si quieren, una de las dos me mandan a mi correo antes del viernes a las 7:30 de la noche y colocaré puntos extra. La segunda actividad integrada, bueno, la cuarta actividad integradora será a partir de un recurso que también viene ahí, que se llama 58 voces, me parece. Habla sobre las lenguas indígenas de México y viene una historia con una pequeña animación muy bonita, en su caso, sobre alguna de las lenguas que se hablan en México y que explica justamente esta función social de la literatura, que es lo que ellos pueden aportar con sus costumbres, sus tradiciones y folclore, y que nosotros entenderíamos como literatura, pero que en realidad para ellos es la realidad, o como ficción en todo caso. Eh, lo que sugiero es que lo hagan de esta forma, ve tomando notas mientras, perdón, escuchas. También mientras escuchas puedes investigar el contexto, la corriente literaria, eso lo puedes hacer aquí ahora o en casa. Voy a poner una parte de los audiolibros el día de hoy también. Les voy a poner también una infografía de Frankenstein para que vean cuál es el contexto que les piden en la actividad integradora número 3. Y en la infografía se contiene esto que les están preguntando sobre el sentido de la vida. Lo más importante que también voy a destacar es que no copies nada, que expliques con tus palabras y coloques las fuentes de manera, ya sea que hagas una paráfrasis, una cita, como vimos la semana pasada el miércoles, revisen ese video también, y que coloques las fuentes de donde obtuviste la información. Eso es indispensable para evitar un plagio. A la mayoría de ustedes, al 90% de las personas que califique, y esto es muy importante destacarlo, se les va a colocar muchos puntos menos si ustedes no colocan bibliografía. Es indispensable y obligatorio que coloquen bibliografía en todo lo que citen, en todos los trabajos que hagan, especialmente en el 3 y el 4, donde tienen que investigar contexto, donde tienen que ver un audiolibro. Hay muchas fuentes que utilizan. Si no las citan, lo voy a considerar plagio y entonces va a haber muchos descuentos de puntos. Entonces, por favor, eviten ese tipo de prácticas. Tienen que acostumbrarse a colocar las citas. Voy a hacer un pequeño resumen ahorita con un archivo en blanco de Word para que ustedes vean cómo tienen que colocar las citas. Lo voy a hacer en la actividad integradora número 3. Esa es la lista sugerida. Aquí están los audiolibros. Ahora los voy a poner o más tarde los voy a poner. Aquí están los dos que están a la mitad el capítulo 4. Entonces por ahí tómenlos y búsquenlos. También se los puse ya en Classroom y la debutante también. Y aquí está el de 68 voces, que es algo que también voy a revisar y que por el momento no es indispensable o necesario que revisemos. Lo voy a hacer un poquito después y les voy a poner el video de la debutante para que ustedes lo revisen ahorita. Ahora bien, bueno, voy a hacer una pequeña revisión de los textos. Eh, ay, aquí está. No. A ver. Listo. Aquí tenemos Aquí tenemos el menú de herramientas de esta semana, que tenemos una que se llama literatura, ficción y realidad, literatura e individuo, el sentido de la vida, literatura y sociedad, literatura en siglos XIX-XX, literatura en México, literatura en lenguas originarias,
Para saber más, el glosario, Recupera Aprendizajes y el foro Aprendiendo, al cual los invito a seguir participando en él, porque, porque simplemente contiene el germen de lo que ustedes pueden trabajar o una ayuda muy importante, porque les hago preguntas que les van a servir no solo en esta semana, sino en la siguiente y en la número 4. Entonces, por favor, no lo tomen a la ligera y además les sirve para aumentar calificación por la cantidad de tiempo que pasan en la plataforma. Bueno, voy a explicar brevemente cada uno de estos y los voy a abrir. Voy a poner algunos videos, cuál es la diferencia entre lo ficticio y lo real. Recuerden que hay una cosa muy, muy importante. Aquí vienen las características de los mundos ficticios y posibles. Recuerden que en todos los casos el autor expresa cosas de su realidad, por más que nos parezcan extrañas, esto ya lo había explicado también la semana pasada, por más que nos parezcan cosas de ciencia ficción o que no suceden, el autor siempre, de manera consciente o inconsciente, estará asentado en su realidad. Es decir, expresará aspectos de su realidad y eso va a ser la parte más importante, ¿no? Entonces, pues no lo olviden porque de esto no se pueden desprender tan fácilmente, por más que ustedes piensen que lo que el autor escribió es muy extraño y que eso no pasa. Obviamente algunas cosas o muchas cosas no pasan, pero están basadas en la realidad. Y vienen estas características que son lo realista cotidiano, los tipos de mundo, maravilloso, onírico, mítico, utópico, ciencia ficción y realismo. Y vienen unas fuentes de consulta que también ustedes pueden revisar, por supuesto, y que pueden citar en su texto, ¿no? Entonces, pues no lo tómenlo en cuenta para que ustedes puedan llevarlo a cabo de manera general y puedan, pues, unirlo con sus trabajos respectivos. Literatura e individuo, viene la relación entre el autor, la obra y el lector. Entonces viene una infografía muy útil que nos explica cuáles son las diferencias entre autor, más bien, cuál es la relación entre autor, texto, obra y lector. Para esto, ustedes creo que deberían tener claro cuáles son los tres conceptos: autor, texto y lector. Autor es el que crea, el texto es el producto de creación que llevó a cabo el autor, y el lector, aquel que interpreta lo que dijo el autor a través de la obra. Entonces, eso es muy fácil, no que haya problema con ese, pero también le estaría muy bien revisarlo. Es un poco obvio. El que no es tan obvio es este que voy a colocar acá, que se llama El sentido de la vida, y que voy a colocar el video. Repito, por si están llegando a este momento, se están saltando el video, están adelantándole el video. Para esta semana, los puntos extras son del audiolibro de La Debutante para la actividad 3, o Frankenstein para esa misma actividad 3, y el que se llama 68 voces para la actividad integradora 4. Los voy a poner un momentito también, y también voy a poner lo de las lenguas indígenas, originarias más bien, para que ustedes vean y puedan tomar notas desde el video. Voy a poner dura unos minutos, y después voy a pasar al otro aspecto. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías.
Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, estaba justo poniendo un video que se llama lo de la historia de la vida, entonces lo dejo corriendo y ahorita hablamos. Si tienes alguna duda, dime de una vez si quieres antes de que ponga el video. Si no, no llegaste muy poco tiempo tarde, así que expliqué a grandes rasgos lo de esta semana. Lo puedes revisar si quieres mañana que esté el video. Y ahorita continúo con la explicación del texto de lo que estamos viendo, ¿vale? Sí, está bien, continuemos. Gracias. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es
42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Listo. Voy a continuar. Estaba viendo los contenidos a grandes rasgos, María, y esos contenidos están determinados por conceptos básicos, que es el sentido de la vida. Sobre todo me gustaría que revisaran los que están en color azul. Los demás también son importantes, pero mucho más considero yo estos dos, porque les van a mostrar cuál es la relación entre literatura y sociedad y las lenguas originarias, que son un aspecto bien importante en la actividad integradora 4 y que les van a servir también mucho en las siguientes. Entonces voy a compartir muy rápido esta infografía que tiene que ver con la literatura y su relación con la sociedad y cuál es la relación. Entonces, en este círculo, en este diagrama, se expresa muy bien cuál es la diferencia entre una y otra. Y vean aquí, la sociedad está en constante cambio, la literatura es un recurso, pero sí contempla, al menos de manera general, cuáles son algunos aspectos sociales. Ahí, por ejemplo, cuando nos dice que explica la realidad social, es porque el autor está preocupado por su entorno y entonces lo transmite. Aunque, repito, al principio parezca que no es así, todo el tiempo pues el autor se va a estar cuestionando qué pasa en su sociedad y eso va a permitir que lo refleje a través de la literatura, de los libros, ¿no? Eso sucede en Frankenstein y eso sucede en La Debutante, que les voy a poner en unos momentos. Otra de las cuestiones generales, un momento porque estoy reproduciendo el video Listo. Está reproduciendo un video justamente y salió una promoción para el video de La Debutante, ¿no? Entonces, esta relación que hay entre la sociedad y la literatura no la pueden dejar pasar, no la olviden porque va a seguir apareciendo. Y pues ahí explica cuáles son las diferencias, cuál es la importancia social de la literatura. Entonces ya tenemos aquí la revisión de algunos de los textos. Aquí viene una que se llama Literatura en los siglos XIX y XX, y son básicamente una numeración, un listado de periodos literarios. Ojo, por favor, ubíquense nada más, o les pido que se ubiquen en el romanticismo, que es la época cuando se escribió Frankenstein, que es el texto que nos va a interesar muchísimo, porque de él se desprende la actividad integradora número 3. Entonces les pido que lo revisen con cuidado, especialmente, repito, en el romanticismo, que es el primero de los periodos que se reflejan, de 1800 a 1850, y cuáles son sus características y cuál es la relación que se tiene con lo social y sobre todo con el contexto histórico de la obra. Después viene una explicación sobre literatura en México, aquí está, México, que habla sobre los periodos, cuál es los periodos, el periodo indigenista, el periodo colonial y el periodo de siglos XIX y XX, y cuáles son los años que abarcan estos periodos. Luego viene la lírica tradicional en México, canciones, refranes o coplas, la oralidad, y la copla de poemas de 4 versos, ¿no? Viene una explicación breve sobre esto. Y luego viene, esta es una introducción para el tema más fuerte, que es literatura en lenguas originarias, que es la que está en azul, que también voy a abrir y que les recomiendo escuchar, les recomiendo revisar. ¿Cuál es la diferencia entre literatura indigenista y literatura indianista, que vienen aquí, y literatura indígena? Entonces, para llamarle de manera apropiada. Luego vienen digamos, los antecedentes de estos movimientos. Viene una línea de tiempo muy buena y después viene cuál es la literatura indígena actualmente, ¿no? Entonces, esta es importante porque les va a ayudar con su actividad integradora 3 que voy a explicar a continuación. Después viene un glosario que también considero muy útil,
Porque, creo que dejé de compartir. Porque les permite entender cuáles son los casos generales. Aquí está, listo. El glosario, que es este que estoy compartiendo ahora, vienen conceptos que les sugiero que revisen: cultura, interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad y tolerancia. Entonces, estos tienen que ver con lo de las lenguas indígenas. Entonces, por favor, pues les sugiero que lo revisen para que no se queden con un conocimiento a medias. Otra vez, viene características de la sociedad contemporánea, eso lo vieron, me parece que en los blogs pasados, y viene el foro aprendiendo, donde les lanzo preguntas todos los días. En este caso estoy lanzándoles preguntas sobre los refranes, sobre sus géneros favoritos, sobre lo que consideran que es literatura, etcétera. Y eso me está dando una idea de cuando contestan, por qué contestan lo que contestan. Entonces eso es como para estudiar un poquito quién está contestando y entrando al foro. ¿Ok? Entonces ahora sí, voy a entrar directamente a, perdón, a la actividad integradora 3. ¿Qué me piden en la actividad integradora 3? Que analice 2 textos y su contexto, que es algo que ya vimos desde la semana pasada, que es el contexto de una obra y que es el contexto de un autor. A muchos de ustedes les hice notas que debían revisar qué era un contexto y sobre todo qué era acción. Entonces, a los que les puse estas notas en la retroalimentación, les pido que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque efectivamente ustedes estaban confundidos entre lo que es el contexto de una obra y contexto de un autor. La obra es donde está ambientada, si hay algunos indicios de la sociedad, del año, del siglo, algo que me pueda indicar a mí cuando se escribió, y el contexto del autor es cuando vivió el autor. Son 2 cosas diferentes, a veces pueden ser iguales, pero en muchas ocasiones son distintas. Entonces no olviden este concepto, repito, diferencia entre contexto de autor y contexto de obra. Y luego vamos a irnos por acá. Tienen que hacer una presentación con imágenes y frases. Ojo, aquí viene. Deben leer una reseña, que aquí está de hecho, de Frankenstein o El moderno Prometeo. Es una obra. Luego tienes que descargar la obra completa y lee los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Es uno que también está en audiolibro. Se los puse como audiolibro en recursos el día de ayer. Luego tienen que hacer notas sobre esto, sobre estos sentimientos, emociones, pensamientos, y leer con atención después La debutante, que es el otro texto, que lo voy a poner ahorita, y luego anotar sus impresiones, y luego tienen que hacer una presentación en PowerPoint, o bien en presentaciones de Google, también lo pueden hacer, y la presentación está numerada. Así que ojo con esto, por favor, síganlo al pie de la letra. Nombre completo, primera impresión de Mary Shelley. Aquí tienen que poner citas, paráfrasis, colocar los paréntesis y al final bibliografía, por favor, hasta el final. Mary Shelley y su contexto, las investigaciones que hagan tienen que citarlas. Si no está citado, lo vuelvo a repetir, les voy a bajar una gran cantidad de puntos por el plagio. Sé que ustedes no plagian deliberadamente en algunos casos, pero si sacas información de otro lado y no le das el crédito, eso es un plagio. Entonces, si no tiene citas o no tiene paráfrasis o no tiene paréntesis, eso automáticamente va a ser un plagio en cada diapositiva. Tiene que quedar muy claro que debe ser en cada diapositiva. Luego, el sentido de la vida, tienen que hacer una breve investigación. Después anotar la primera impresión, Leonora Carrington, otra vez citar, por favor, tienen que citar en todos, de hecho. En el 1, en el 2 tienen que citar porque ya leyeron el texto o escucharon el audiolibro. En el 3 lo mismo. En el 4 una breve investigación del movimiento al que pertenece, citas, colocar bibliografía. Aquí citas, por favor. Luego aquí Frankenstein, el sentido de la vida también, La debutante también, Leonora Carrington y su contexto también, ahí investigaron en internet, lo tienen que colocar, La debutante y a qué vanguardia pertenece, movimiento literario, La debutante y el sentido de la vida, ficción y mundos posibles también, y fuentes de consulta. Ojo, las diapositivas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 deben llevar citas textuales o paráfrasis dentro de la diapositiva.
por favor. Y las otras, y además de eso, al final, en la diapositiva 11, tienen que colocar las fuentes de consulta. Aquí está el manual de citas y referencias, por favor. Lo voy a abrir y lo voy a descargar también para que ustedes lo puedan ver. Aquí está, manual de citas y referencias de APA. Lo van a revisar, para qué citar, viene aquí cómo hacerlo. Yo voy a poner un par de videos que me parecieron muy útiles en este caso, pero por favor no lo desdeñen, ¿ok? Y no lo ignoren. Entonces, aquí miren, aquí están tienen que colocar frases, tienen que seguir, si siguen las instrucciones de las diapositivas no tienen ningún problema, son 11 diapositivas. Si siguen al pie de la letra las instrucciones, más le agregan esto de las citas y paráfrasis que yo les estoy diciendo, con eso es suficiente para que ustedes tengan una calificación alta. Voy a hacerlo aquí, por ejemplo. Voy a abrir un texto. Miren, voy a compartir esta pestaña. Es una presentación en blanco de Google. Aquí la primera puse la debutante. Y aquí vamos a suponer que pongo imágenes. Aquí está mi imagen y luego pongo alguna frase. Aquí voy a poner una frase, entre comillas, por supuesto. Ya tengo mi frase, que es la que estoy encerrando ahorita. Después de esta frase, tengo que poner aquí listo. De esta manera lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de dónde saqué la información. O bien, puedo poner solamente en línea. ¿Por qué? Porque eso no está numerado. Entonces, así tengo cita y pongo entre paréntesis, lo que estoy encerrando en este momento, pongo entre paréntesis cuál es el origen de aquello que yo cité. Esto tienen que hacerlo en todos los casos, repito, en todas las diapositivas tienen que hacer esto mismo, de lo contrario lo consideraré una bibliografía incompleta. Si lo ponen al final, que sería en este caso, aquí, por ejemplo, vean este caso, déjenme ver cómo está centrar. Pongo Carrington L. 2017, es un ejemplo, por supuesto. La debutante, ahí está. Listo, así es como van a poner su bibliografía. Vean, Carrington L. Leonora 2017, la debutante en literatura UNAM, fecha de consulta 25 de abril 2022, ahí quería decir 2022, perdón, y el URL que es el link. Así deben poner su bibliografía final. ¿Puede haber algunos cambios? Sí. Lo que no se vale solamente es que me pongan el link. Eso no se vale. Ahí les quitaría también puntos por una mala presentación o mala estructura. Entonces, espero que haya quedado claro este aspecto. Repito, nuevamente, por último, colocas citas aquí, como lo estoy viendo. Hay dos opciones. Y colocas también tu bibliografía en la diapositiva número 11, que sería la última. Puedes recurrir al manual de citas, que es aquí. Puedes recurrir al video de la semana pasada del miércoles y puedes también estar recurriendo a este video si has llegado hasta acá. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, Mari, ¿tienes alguna duda o pregunta de la actividad integradora número 3? Sí, referente a las imágenes, ¿el link se va a poner debajo de la imagen o hasta fuentes? No, el link de la imagen o el link del texto. De la imagen. Ah, el link de la imagen también se pone hasta el final. Perfecto.
¿Sí? De la imagen no es necesario que lo pongas ahí porque nada más me gustaría que al final tú pusieras algo así. A ver, déjame compartirlo rápido y qué bueno que tocaste este tema. Porque si no se me estaba olvidando. Aquí está. Si tú pones fuentes de consulta, aquí le pones imágenes. Ya que acabas de los libros o de las páginas de internet, pones imágenes y pones esto mismo, pero en la foto, ¿sí? Pones imagen 1, 2, 3, 4, etcétera. No es indispensable que pongan de las imágenes, pero lo que sí es indispensable y obligatorio es que pongan de los textos que consultan. Entonces, de la imagen sí lo pueden poner, es una buena práctica, pero yo me enfocaría más en los libros, aunque, pues, por supuesto que también las imágenes son muy importantes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, María? No. Bueno, vámonos a la actividad número 4, por favor. Literatura y pluriculturalidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Resolver una serie de preguntas. Aquí la voy a descargar y la voy a mostrar ahorita. Resolver una serie de preguntas en las cuales ustedes demuestren su conocimiento sobre lenguas indígenas. Ahí va. Ahí va. Tienen que escuchar un poema, aquí está, Canto de Primavera, y luego opinar. Son opiniones, las primeras 3, A, B y C, no necesitan citarse. Ahí está el Canto de Primavera. Y luego aquí dice, busca en internet fragmentos de textos de alguna lengua indígena a partir de 1900, que se hablen en tu estado de comunidad, si no en una persona que conoces, si no alguna que te llame la atención. Graba un audio, sube a la nube y pega el enlace de este recuadro. Verifica que la liga funcione. El día de ayer les coloqué esta obra que se llama 68 voces. Ahí pueden revisar ustedes cuáles son cuáles son las lenguas que se hablan acá y tienen algunas, ¿cómo decirlo? Algunas animaciones que les pueden ayudar a entenderla y luego pues buscarlas, ¿no? Entonces, es básicamente lo que está en la primera parte. Permítanme, aquí está. Luego tienen que grabar un audio, tienen que subirlo, el audio, y luego tienen que reflexionar. ¿Por qué elegiste el texto? Y luego aquí sí, en el número 6 sí tienen que citar, porque viene que ustedes tienen que hacer leer las comunidades, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y reflexionar sobre su contenido. Luego, busca en internet, entonces tienen que citar, por favor, repito, tienen que citar el 2, el 6 y el 7 hasta ahora, por favor, repito, 2, 6 y 7 de la actividad integradora 4. Y este texto que se llama 68 voces, que lo voy a compartir en un momento, es el que les va a hacer acreedor a puntos extra en la actividad integradora número 4. Si ustedes me demuestran sus notas y las mandan en su cuaderno a las 7 de la noche, antes del domingo, viernes a las 7:30 de la noche, darán acreedores a puntos extra. Ahorita explico cuál de ellas es. Y la parte final viene que me expliquen o que me digan algunos aspectos que tienen que ver con lo que eligieron de lírica. Es decir, 8, 9 y 10 tienen que citar textos también. Entonces, repito por última vez, 2, la pregunta 2 en realidad no es pregunta, pero las que se desprenden de eso sí, que serían 6 y 7 tienen que llevar cita, 8, 9 y 10 también, y aquí no se les olvide colocar la bibliografía o las fuentes consultadas, que se llama también, ¿ok? No lo olviden, por favor, porque de otra forma serán acreedores a un descuento de puntos y no me va a gustar hacer eso. Entonces, en realidad es muy sencillo, pues solo sigan las instrucciones.
Y este es el texto, la página que me gustaría compartirles, que son 68 voces y tienen animaciones. Miren, aquí tienen algunas animaciones que están en maya o en la lengua de origen. Voy a ponernos un ejemplo, esto dura 2 minutos. Anja humpelzik balyetel inyum, hachtin oksah olta. Chupal, tene mantat inaitika kichparna. Kiwilike, beili uschupalile. Beimatuman de jabu tu yokolo. Bash tunkuyalik, tene tsokuyuchtal maingwili. Tsoka mansiku habilo. Le tenmatu pasta la wilik. Tanin tu klikin bin tu pach. Mainkatka hachihancha haken utiali. Laili ustut anene. Ichileinayo. Yaukach tushk bin shinshimbal. Kaje si tulaka le okotop tumulbetaje. Hachwaha, yana bingetel. Kushtunete no. Teche, yanapatal waye. Okin pakik takushtal uno tukulile okoto. Techtun kanabet ukuchul titulaka yokolka. Pal, tone, chen pelu no kulilom yuntil utial asihi. Lehela, beitun unek ilon kustane. Tumeleneko, una uhulul uyich ichluum. Una huyokotil kimin. Vale, wakuhokol tanile. Kutip il ukuuk yokolum. Kunohochtal heshun kulche. Yanuyantal umuk. Kayanak uyich. Mantats yanuyantal uyich. Tumentukana hokol tanil maili sihiki. Leolale. Tukul mashok ubinobe. Machen kashikobi. Tukul alakzilok utialken kuchuk ukinil abinshane. Alixma ba utiale helo. Le kahchila wenel inyum, le akam helo, matunkah ahi. Chembale, tene ingohelili, kima kuyole, tumentzokubin, uchukpach inkich pangnay. Vean, por ejemplo, cómo se está desarrollando acá un texto en maya, y aunque no entendamos el maya, aquí vienen, pueden verlo la sinopsis y la versión en español. No está subtitulado, entonces incluso vienen en inglés. Si ustedes me entregan unas notas de uno o dos de los que están a su izquierda, son los cuentos, las historias o los cantos, se van a quedar a puntos extras y me lo entregan sus notas de clase y me los mandan, por favor. Es un recurso que ya les puse también en el foro de novedades. Con esto concluiríamos. Esta es una opción para su actividad integradora 4. No olviden citar. Y ahora sí voy a pasar a las preguntas que ustedes tengan de alguna forma. Por favor, María, si tienes dudas o preguntas sobre la actividad 4 o sobre las actividades en general, por favor avísame. Y es buen momento para hacerlas. Disculpe, referente a las preguntas libres, ¿cuántos renglones se consideran buenos para poder responder? A las preguntas libres de la actividad integradora 4. Sí. ¿Está bien o que es aceptable? Es una buena pregunta, de hecho, muy buena pregunta, porque es una duda que me han externado últimamente. Para que se considere un párrafo correcto, tiene que tener entre 5 y 10 renglones, a menos que en las instrucciones diga otra cosa, María. Si en las instrucciones dice 3 a 5, mínimo son 3. Si en las instrucciones dice comenta y no dice el número, entre 5 y 10 renglones es correcto, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no. Pienso comenzar el proyecto, lo que es el día de hoy, para poder mañana en la sesión, si tengo dudas o algo así, ya externarlas. Perfecto. Para finalizar, voy a comentar, ese de todos modos lo comento en los 2 videos, unas dudas que me hicieron llegar por correo, entonces las voy a comentar ahora. Mi duda era que tenía que subir a la nube la actividad de las diapositivas, pero estuve escuchando y ya entendí un poco mejor cómo las voy a realizar. Igual si quieren preguntar algo especialmente sobre el de las diapositivas, que es el más difícil de comprender, aunque creo que está muy bien explicado.
No tienen más que conectarse y tienen que, de hecho ya también me extendí con las diapositivas. Número 2, la actividad 3 nos pide insertar un audio. Es necesario insertar los dos o un texto o solo uno. Gracias por la respuesta. No, tienes que insertar un audio. Sí, tienes que insertar un audio, por favor. Así es que es necesario que insertes el audio y el texto también. 3, está mal dejar la ortografía como estaba de donde saqué la información. Si es incorrecta, sí está mal porque tú tienes que corregirla. Y deja mucho que desear que en internet saques ortografía incorrecta. Entonces eso hablaría un poco mal de las fuentes a las cuales estás recurriendo. Tendrías que recurrir a fuentes confiables, que son las que podrían cuidar un poquito mejor la ortografía y la redacción. Buenas noches, mi duda es por mi audio, ya lo grabé, pero lo pruebo en la pantalla de incógnito y no se escucha, pero por WhatsApp sí se escucha. Asegúrate de dar los permisos, por favor, porque si yo no puedo obtener el permiso, te voy a poner una nota, pero si yo lo reviso el lunes y tienes hasta el martes o miércoles y no entras a la plataforma esos días, ya no lo vas a poder corregir. Entonces asegúrate, por favor, que tienes todos los permisos para subirlo. Por WhatsApp se puede escuchar, pero es probable que cuando lo pasas a la nube o cuando lo pasas al texto, a la presentación, perdón, al cuestionario, no se escuche porque no has dado los permisos suficientes para que cualquier persona lo pueda escuchar. 5. Hacer un recordatorio de cómo se debe pegar tu vínculo que ya creaste en Google Drive en la página para enviar tu trabajo realizado. Si ya tienes el vínculo de Google Drive, lo único que tienes que hacer es copiar y pegar en el texto, control C y control V para pegarlo en el teclado o botón derecho, copiar y pegar. Una vez que ya lo tengas, incluso cuando sacas tu link del Drive, te dice compartir y te genera solo para que tú lo pegues. Entonces es una cuestión de copiar y pegar como una imagen, como información. ¿De cuántas palabras? ¿De cuántas palabras son 50 total de la impresión o 50 en cada una de las emociones, sentimientos y pensamientos? No estoy seguro de entender ese, pero déjenme. Ya entendí. Son 50 palabras, 50 en total de la impresión de cada una de las diapositivas que te están solicitando. Emplea audio y texto, usa tu creatividad. Son 50 palabras en total de que estoy compartiendo ahorita. El que dice, son 50 palabras en total, por favor. No se extiendan demasiado y cuiden mucho de hacer las citas correspondientes. ¿Está teniendo problemas con la ortografía? ¿Recomendar alguna aplicación o darme alguna sugerencia? Lo que te sugiero es que revises rae.es. Si tienes la oportunidad de bajarla en tu celular, es gratis la aplicación y te puede ayudar con la ortografía y el uso de acentos. Puedes buscar cualquier palabra, es básicamente un diccionario. Entonces te sugiero que si tienes dudas sobre eso, las consultes ahí. Si sigues teniendo dudas, pues por favor pregúntame, estoy dispuesto a ayudarlos. ¿Está mal copiar, dejar la ortografía como está, donde saqué la información? Por ejemplo, la referencia, sí está mal, ya lo había repetido. Ustedes tienen la obligación de revisar y corregir la ortografía. Ya grabé mi audio, pero no se escucha en la página de incógnito, pero si lo mando por otro medio, sí logran escucharlo. Lo mismo, tienen que asegurarse de los permisos que otorguen cuando lo copien y peguen. Los dialectos no se escriben, las lenguas sí y tienen abecedario, ¿verdad? Así es correcto. Los conectores también cuentan como palabras, sí cuentan, pero pues no tendría que estar lleno de conectores para el caso de las 50 palabras en la actividad integradora 3. Por último, en la actividad 1 se puede pasar un poco, digamos 53, por supuesto, no tienen que ser estrictamente 50. Ahí dice que pues no hagas más de 50, pero si tú pones 55, 60 está bien. El problema de poner más no es que no lo quiera leer, el problema es que no cabe junto con las imágenes. Entonces, si logras arreglarlo, no hay problema porque ojo, el paréntesis que acabo de poner, el ejemplo, no cuenta con las 50 palabras. Entonces pueden poner 50 y 55 palabras y además la referencia donde obtuvieron la información. Entonces, esas son las preguntas. Mañana las voy a repetir por si alguien las quiere escuchar de nuevo o si me llegan nuevas, también las voy a repetir el día de hoy. Espero que haya contestado sus preguntas.
no me parece que sea tan difícil esta actividad. Suelen simplemente esforzarse un poquito y cuidar mucho la citación y colocar las fuentes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les sugiero que lleven a cabo. Y si tienen alguna duda, por supuesto, estoy abierto en correo y en el chat de la plataforma. María de Los Ángeles, si no tienes ninguna duda o pregunta, mañana nos conectamos a este mismo horario. Que tengas buenas noches y les deseo mucho éxito en la consecución de los objetivos. Y si tienen dudas, ni lo piensen, escríbanme por favor durante el día para ayudarles lo más posible. Hoy les voy a poner un recurso que se llama The Frankenstein. Entonces ese les puede ayudar un poquito. Mañana lo voy a poner. Les voy a ayudar y eso les puede ayudar un poquito a pues a ver cómo el contexto les puede ayudar incluso en su actividad integradora número 3. Entonces, pues pónganle atención ahí, por favor, a eso, ¿vale? Que estén muy bien y nos vemos mañana, María de Los Ángeles. María Ángeles, estás muy bien. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias.